Nuevamente, bienvenida a cada una de ustedes. Hoy tenemos un encuentro de preguntas. Quisimos este día conocer cuáles son las principales inquietudes que tienen sobre el proceso. Para esto yo quiero invitarlas a cada una de ustedes a que por favor busquen sus Biblias porque todas las respuestas tienen que estar basadas en la palabra. Y también para que tomen notita, para que puedan grabar y escudriñar y nuevamente estudiar lo que el Señor les dice a cada una de ustedes, para también en su momento de estudio, de meditación, de estar a solas con el Señor, ustedes poder meditar en esos versículos que el Señor le ha regalado con respecto a las preguntas que tienen. Para iniciar este encuentro, me encantaría que por favor nos pongamos en actitud de oración. Me habría encantado, bueno, Cledia aún no se ha podido conectar. Si tú, mi amada Cristal, pudieras dirigir la oración de inicio, por favor. Ok. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por las damas aquí presentes esta noche. Gracias te damos porque aunque tenemos dificultades cada una, Señor, tú nos fortaleces, Señor, y nos brindas esta hermandad tan bonita que tenemos, Señor. Gracias por la vida de cada una, Señor. Gracias por el tiempo que tú vas a hablar sobre nosotras, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también le pido al Señor que en esta ocasión y como siempre, todo lo que aquí se diga sea inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Que también el Espíritu Santo le dé discernimiento a cada una de ustedes para que ustedes puedan entender y tener la certeza de lo que Dios le quiere decir en este encuentro. Iniciamos con la primera pregunta. Dice, algunos me dicen que debo orar para que Dios corte la relación con la otra mujer, que le ponga un nuevo amor hacia su familia y sus hijos. Pero yo siento que debo orar por su conversión, porque busque a Dios. Entonces, ¿cómo se debe orar? Para mí esta respuesta está en Romanos 8:26. Recuerden a las que entraron recientemente y a las personas que van a ver más adelante esta grabación, por favor tengan su Biblia a mano. Y Romanos 8:26 nos dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, no importa qué estás orando actualmente. Lo que te tienes que enfocar es lo que tiene tu corazón aquí adentro, en que tienes que tener la confianza, que tienes a un consolador, que tienes a un intercesor, que es el Espíritu Santo, que va a gemir por ti en tus momentos de oración. Realmente, si tienes duda que en qué vas a orar primero, creo que lo más importante es que, como lo estás diciendo, que tu esposo busque de Dios, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Si tu cónyuge tiene a Dios en el centro, si reconoce a Jesucristo como su Salvador, ya no va, o sea, no va a ser necesario porque va a venir así. Si conoce la verdad lo va a hacer libre y la verdad va a hacer que él tenga un nuevo amor hacia ti, hacia su familia, que pueda entender, tener convicción de pecado sobre el adulterio. Así que, mi amada y a las demás que a veces se preguntan cómo orar, no tengan miedo, no se estresen, no tengan dudas. Acérquense con toda confianza al trono de gracia. Estén quietas en la presencia del Señor. Yo muchas veces he estado en situaciones que son tantas las cosas que vivo, que simplemente digo, Señor, tú sabes lo que siento, tú conoces lo que necesito, lo que quiero decirte, aquí estoy, ayúdame. Y no puedo decir más nada, porque a veces la angustia, el dolor, la ansiedad no me deja, pero
tengo la certeza de que aquí es que está conmigo el Espíritu Santo intercediendo y como dice, con gemidos indecibles. Si no hay palabra que se pueda pronunciar, pero el Espíritu Santo sabe interceder por nosotras. Bien, la siguiente pregunta dice, durante el proceso podemos salir con familiares y amigos a cenar, a compartir sanamente o debemos guardarnos y permanecer todo el tiempo en casa orando y a la atención exclusiva de los hijos y el hogar. Realmente con esta quiero responder con Juan 17, del 15 al 17. Juan 17, del 15 al 17. Que dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlos, ellos se entreguen totalmente a ti. Esto no quiere decir, como ahora conocemos la verdad, como ahora estamos en los caminos del Señor, entonces nos vamos a apartar del mundo. Porque dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí la persona especifica compartir sanamente. Y claro que se puede. Pero también el enemigo es muy astuto, aprovecha cualquier brecha. Y si estar compartiendo constantemente con familiares, con amigos, te desvía, como lo dice, de tu momento a sola con el Señor. Que por estar saliendo no vas a estar dirigiendo la marcha de tu hogar. Tus hijos necesitan más de ti. Estos son momentos a veces que el Señor lo que necesita es que estemos a solas con Él, porque cuando regresa nuestro esposo ese tiempo de verdad se reduce mucho. Entonces, en ningún momento el Señor o cualquier persona te va a decir que no compartas, pero tienes que tener el suficiente discernimiento para saber que debe de haber un balance, que no todo se va a basar en eso. De que si te vas a juntar con familiares y amigos y lo que te van a querer desviar de la verdad, porque muchas personas, lamentablemente, aunque tienen buenas intenciones y los mejores deseos de que nosotros seamos felices, nos dan consejos que no van asociados a la palabra. Incluso te dicen palabras muy bonitas, muy lógicas, te hablan del amor de Dios, pero cuando vienes a confrontarlo, no tiene que ver con la verdad. De verdad que a mí me costó mucho porque personas que me querían me hablaban de testimonio de otras personas en la que le iba mejor si se divorciaban, en que Dios quiere que uno sea feliz, en que Dios te dice que perdone, pero no te dejes coger de tonto. Muchas cosas a mí me dijeron personas bien intencionadas. Pero yo de verdad, cada vez que estaba en mi casa, de que tenía un tiempecito, me gustaba leer la palabra, meditar en ella, leer devocional, pero sí leer más la palabra. Entonces, eso te ayuda a filtrar si esas cosas vienen de Dios. También había momentos en que yo de verdad, no sé, quizá porque tenía niños pequeños, yo deseaba más estar en mi casa. Sí, una o dos o tres ocasiones tenía deseo de salir a comer a un lugar de mi comida favorita. Sí quería compartir con familiares que tenía mucho tiempo que no veía. Y a veces eso ayudaba hasta a evangelizar a algunas otras personas. Pero en este caso lo que hay que ser prudente y poder discernir hasta qué punto esas salidas, esos compartir nos pueden desviar del llamado y del propósito del Señor con respecto a nuestro proceso. Entonces, otro comentario es, en esta etapa de mi proceso donde he entendido muchas cosas, donde me siento tranquila, varias personas me han hecho esos comentarios de se refiere a salir o a que está más tranquila y yo no sé si seguir lo que dice mi corazón o si esas personas tienen razón. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a la palabra y en este caso nos vamos a Romanos 12:2. Y en esta versión es la nueva versión internacional porque realmente Romanos 12:2 me gusta mucho en la versión NBI, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuevamente, si lo que esas personas te están diciendo, aunque suena bonito, no está conforme o acorde a lo que ya tú has aprendido, a lo que dice la palabra, y si no
conoces suficiente la palabra, pues realmente lo que te invito es a que escudriñes más la palabra. Si puedes, congrégate más en tu iglesia donde se estudia la palabra, ve estudios bíblicos, o como estamos haciendo los martes, ya sea con Cledia, que tiene estudio de la palabra, o aquí los jueves, que hacemos enseñanzas bíblicas. Entonces, podrás discernir si esas palabras bonitas que te dicen las personas son corrientes del mundo actual o son cosas basadas en la palabra. Siempre vas a saber que si se basa en la palabra, vas a encontrar la voluntad de Dios. Y como nuevamente dice Romanos 12:2, ella es buena, agradable y perfecta. La siguiente pregunta dice, ¿es normal que lleguen imágenes del pasado sobre infidelidad y aún duelan? Cuando uno sana, ¿se borra permanentemente eso o siempre existirá, pero ya te traerá paz? Aún me trae tranquilidad muchas veces, en otras tengo que volver a orar por perdonar. Me pregunto, ¿cómo ya sé si perdoné? Bueno, aquí hay varias preguntas, pero vienen a raíz de una misma idea. Y la primera parte donde dice que es normal que lleguen imágenes del pasado sobre la infidelidad y aún duela, sí, es normal. Sin embargo, al menos en mi opinión personal, sin embargo, para esto, Dios te regala en su palabra Isaías 43, del 18 al 20. Me disculpan si voy muy rápido, si quieren que haga pausa para que ustedes la puedan encontrar, porque de verdad me encantaría que estén tomando esas notitas o si tienen sus Biblias la busquen por si acaso ya tienen subrayada esa promesa o si no, puedan subrayarla o puedan ver cómo el Señor les habla a través de su palabra y le da respuesta a sus dudas. Entonces, Isaías 43, 10, del 18 al 20 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, sí es normal, o al menos a mí me sucedió que venían esos recuerdos. Pero la palabra nos dice que sometamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cada vez que vienen esos pensamientos, lo ideal es que siempre medites en Isaías 43, 18, realmente al 19, donde Él te dice que no recuerde las cosas pasadas, que Él va a hacer algo nuevo. Incluso te dice que habrá un camino en el desierto. En este caso, como la persona pregunta si ya ha perdonado, no sé si ya tu esposo ha vuelto o si ya estás entendiendo en tu corazón que si tu esposo vuelve, no le puedes reclamar por lo que te hizo. Entonces, para eso es bueno meditar en este versículo. Pero también, ¿cómo uno sabe si ha perdonado? En mi caso, yo tuve una prueba que eh, yo tenía oportunidad, vamos a decir, de vengarme, vamos a decir. Cuando tú no deseas vengarte, cuando a ti te dan esa oportunidad de tú devolver ese mal que te hicieron y tú decides devolverlo con bien, ahí te darás cuenta que tú has perdonado. La otra pregunta tiene que ver que cómo si va a sentir, si ya le va a traer paz. Sí, es así. Ahí es que te das cuenta cuando tu corazón está sano. Cuando ya vienen esos recuerdos y no te duelen. Ahí es que se refiere la sanidad. O puedes, porque realmente uno nunca va a olvidar las cosas. Dios no dice que no las recordemos. Es decir, no nos sumerjamos en esos recuerdos, en lo mucho que sufrimos, en lo mucho que nos dolió, porque son tácticas del enemigo. El enemigo ataca mucho nuestra mente. Pero entonces, cuando vengan esos recuerdos, trata de no enfocarte en ellos y recordar las cosas nuevas que va a hacer el Señor. Y si llega un momento en que tú los recuerdas y no sientes ya ese dolor, no te da esa frustración, ahí es donde puedes comprobar que tu corazón está sano. Entonces, como mismo dices, ¿tengo que volver a orar por perdonar? Pues sí. Y algo que te puede ayudar es
que cuando estés orando para perdonar, lo digas de manera audible. Es decir, le diga, Señor, aquí te entrego este dolor y puedes describir el dolor. Puedes decir, me duele el corazón, siento ira, me siento muy triste. Y le puedes decir que tú humanamente quizás no puedas perdonar, pero tú confías en Él de que sí te puede ayudar a perdonar. Y declara con tus palabras, yo perdono, y dices la persona y la ofensa y el dolor que te hizo sentir. Eso te va a ayudar mucho en tu sanidad. Otra pregunta dice, ¿cómo empezar a someterse después de haber sido una mujer egoísta y necia? Todas las preguntas han sido muy buenas, muy interesantes. Y con esta vamos a buscar 2 de Corintios 5:17. Si alguien quiere leer 2 de Corintios del 5 al 17, puede levantar su mano. Disculpen. Ay, pero chicas, qué tímidas están. Bueno, yo les voy a leer 2 de Corintios 5:17. A mí me encanta mucho este versículo, pues dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que, mi amada, si tú vienes a ser una mujer necia, controladora, peleona, contenciosa, egoísta, pues, y tú has conocido la verdad y tú has decidido buscar al Señor y tú crees que en el poder del Señor de restaurar, de reconstruir, de transformar, de hacer cosas nuevas, pues solamente tienes que recordar esta palabra, que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Que todo aquello de tu pasado, todas esas cosas que ya conoces y admites que tú no eras, que tú eras, ya no lo eres. Eres nueva en Cristo. Y sí, va a costar porque cuesta cambiar. Pero llega un momento cuando nos rendimos a los pies del Señor, cuando queremos agradarle a Él, queremos hacer las cosas para Él, por Él y para Él, pues Él nos va a ayudar a que esas actitudes viejas vayan mermando. Lo que tenemos es primero que ser intencionales, primero en reconocer nuestras fallas, en ser intencionales, en hacer bien las cosas, en saber que como eso está mal, no lo debemos hacer. Sabemos que estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Esto no quiere decir que ya a la primera falla, bueno, pues yo no voy a cambiar nunca, porque mire, muchas veces, en mi caso sucedió que cuando mi esposo regresó y yo hacía, podía estar todo el tiempo tranquila, pero venía un ataque, algo, tú eres la misma, tú no has cambiado. Y eso son estrategias del enemigo. Obviamente, yo sí la usaba como una advertencia que me hacía el Señor de Pamela, no vuelvas a ser la vieja Pamela. Y se lo entregaba más al Señor. Ahí entendía que aún el Señor tenía que seguir trabajando en mí antes de trabajar en mi esposo. Porque nosotros queremos que nuestro esposo abra los ojos, que deje el pecado. Pero si a nosotros nos está costando ser una nueva criatura en dejar esos viejos hábitos, ¿qué será de ellos? Que todavía no conocen la verdad. Así que yo te invito a que para que sigas siendo esa nueva, si eres una nueva criatura y para que esos viejos hábitos no vengan, pases más tiempo a solas con Dios. Te deleites en el Señor, le cantes alabanza, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú planees hacer, sea siempre enfocado en esto es lo que tú quieres, Señor, para mi vida. Señor, a ti te agrada esto. Que sea tu centro el Señor y eso te va a ayudar a ser cada día una mejor persona. Mi esposo dice que va a volver, pero aún no vuelve. Y aún sin entrar en detalles, yo, este
comentario, porque fue un comentario, una exposición de una situación específica que esta persona me hizo, pues yo voy a hacer la historia de cómo fue en mi proceso. Cuando mi esposo dijo que iba a volver, pero no volvió de inmediato. Para esto el Señor te dice en Salmos 46:10. ¿Alguien me quisiera ayudar con este versículo? Salmos 46, versículo 10. Yo. Salmo 46. Sí, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Entonces, si tu esposo te ha dicho que va a volver, quédate quieta. Quédate quieta, porque el Señor es Dios y Él tiene poder para que si Él lo dijo, traerlo de inmediato, traerlo más tarde. Pero tú te vas a quedar quieta para que sea el Señor el que se glorifique, el que sea exaltado en este proceso, porque esto no se trata ni de ti ni de tu esposo, se trata del Señor. Si ya decidimos querer que el Señor sea el dueño de nuestras vidas, si hemos declarado que amamos a Dios, pues esta es una hermosa manera de nosotras demostrarlo y es dejándolo a él ser Dios. Entonces les cuento que mi esposo me dice que él había pensado regresar a la casa. Y lo primero que él me advierte, quiero paz. Quiero paz. ¿Por qué? Porque se recuerda que de todas los conflictos, las peleas que hubo en los últimos meses, en que yo me volví literal, como él dijo, una gotera constante. Él sin conocer la palabra, él dijo que yo era una mujer, como que yo era una gotera, y así lo dice 2 veces la palabra en Proverbios. Si alguna después me ayuda con los versículos, donde habla de que la mujer es una gotera constante. Y si también ha dicho que no va a volver, quédate quieta. Pero en este caso es cuando el esposo dice que va a volver, que entonces nosotros nos hacemos la expectativa de que ya viene, ya va a venir manso, ya se dio cuenta, ya vamos a ser felices. No siempre es así. Y les digo porque entonces mi esposo me dijo eso, me puso advertencia. O sea, él es el que, como uno dice, él es el que está mal, él es el que está en pecado y él me quiere poner a mí condiciones para él volver. Pero yo, así mismo, quietecita. ¿Y qué sucede? Él me había dicho eso, pero yo no veía que él iba a volver. Por momentos empezó a estar más pendiente a los niños, un poquito más pendiente a mí, pero al mismo tiempo la relación de él se veía cada vez más seria, más formal, más expuesta, más comprometida. Y yo un día hice que le pregunté, pero ¿de verdad tú vas a volver? Y él me dijo, sí. Pero ¿qué pasa? Me dijo, necesito dejar todo claro de este lado. Es decir, ellos ya cuando te dicen que van a volver es porque ya el Señor ha tocado su corazón y le ha dicho que tiene que volver a su hogar. Pero ellos, como ya quizás sí, en los casos cuando están en otra relación, ustedes no tienen idea qué está pasando y ustedes no saben a veces, porque he escuchado testimonios en que ellos quieren volver, pero ya la otra relación lo ha involucrado, lo ha manipulado de una manera que ellos no pueden irse simplemente abandonarlas e irse. Y no dice, pero a mí me abandonó y se fue. Pero recuérdense que ellos son cautivos de las tinieblas. Entonces, quieren hacer las cosas bien y a veces quieren hacer la cosa bien, que la quieren hacer hasta bien con ellas. ¿Entienden? O quieren hacerla de una manera tal que cuando ellos regresen, esa persona no te esté molestando a ti, no esté molestando a la familia, no lo esté molestando a él. Entonces llega un punto, porque también sucede, que empezamos a atacarlo, ve, pero ¿por qué tú no vuelves? Tú dijiste que volver, yo voy a hacer mi vida, si tú no vuelves tal día, ¿por qué que tú, si ya no vives en esa casa, ¿por qué no vuelves por qué no vuelves a tu casa? Tranquilas. ¿Por qué? Porque ustedes ahí están nuevamente reflejando la mujer necia. Entonces, tienen un estrés con la mujer extraña y ustedes le están dando otro estrés. Entonces, a veces prefieren hasta quedarse solo. O dicen,
ya mejor me quedo aquí, porque si voy a volver con mi esposa, voy a volver a lo mismo. Ya mejor me quedo en este lío, como decimos los dominicanos. Entonces, mis amadas, Salmos 46:10. Quédense quietecitas. Y yo recuerdo que incluso cuando pasó esa situación, yo hablé con mi tía, que era quien me guiaba, quien fue quien me trajo a los caminos del Señor, me habló del Señor. Y ella me dijo, Pamela, tú no te imaginas lo difícil que es para él salir de ese lugar. Tú no sabes qué tan comprometido él está con esa familia que no puede simplemente venir a su casa. Y eso fue lo mismo que me dijo mi esposo. Incluso cuando mi esposo regresó, eso mismo pasó. Mi esposo no pudo cortar la relación por completo. Se sentía culpable con sus hijos, se sentía culpable conmigo, se sentía culpable con la otra persona. O sea, entonces, esa lucha que ellos tienen es muy fuerte y sobre todo se sienten indignos y merecedor del amor de Dios. Entonces, lo que tenemos más, o sea, miren, yo le voy a ser sincera, esta batalla no es para todos, esta batalla es para valientes, porque yo tuve que lidiar vamos a decir, con mi ego. Yo era una mujer que decía que yo nunca iba a hacer todas estas cosas que hice, pero la hice no por amor a mi esposo, de verdad, fue por amor a Dios. Porque yo sentí cuando yo, como dice en Job, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Cuando yo vi al Señor, yo entendí que yo era inmerecedora de su perdón. Yo me sentí como que, ¿quién soy yo para que el Señor tuviera compasión de mí con todos los errores que cometí, por todas las veces que yo lo puse en un segundo lugar a Él? Y para mí, o sea, yo sentirme amada y perdonada por alguien que me conoce tal cual como yo soy, me hizo querer ser una mejor persona y me hizo querer agradarlo. Yo por amor a Él fue que decidí dar esta batalla de la fe. Y de verdad fue muy duro para mí. Pero como dice la palabra, he dado la buena batalla de la fe. O sea, la victoria es del Señor, pero debemos de preparar el caballo. Y así era que yo estaba siempre preparada para la lucha. Y fueron muchos ataques que recibí, porque hasta de personas muy queridas me dijeron que yo era una persona que no tenía dignidad porque había perdonado a mi esposo y aún él regresado, yo permitía las cosas que él hacía. Y yo todo eso, llegó un momento que lo dije, es que yo lo hago más por ti, Señor. Si de verdad, Señor, tú quieres, o sea, si tú no quieres que yo siga en esta situación donde me siento humillada, pues eres tú el que te vas a llevar a mi esposo nuevamente a la casa, no yo. Yo no lo voy a sacar ni yo lo voy a abandonar. Eres tú, Señor, porque tú lo enviaste, tú te lo llevas. Bien, entonces debemos estar muy enfocadas en lo que Dios nos ha dicho y no lo que nos dice el esposo. Cuando el esposo dice que va a volver, pues ahí es que tenemos que más dar rodillas y pedirle al Señor que estemos bien preparadas para cuando ellos regresen. Porque así como el Señor va a venir como ladrón en la noche, nuestro esposo puede venir de la misma manera. ¿Saben por qué? Porque el día antes de mi esposo regresar, mi esposo estaba compartiendo con mis hijos y la otra familia. Y una persona me lo comentó y lo veía muy felices, lo veía bien. ¿Quién iba a decir que el otro día, en menos de 24 horas, mi esposo estaría en mi casa conmigo y mis hijos? Ven. Por eso debemos de creer más en lo que nos ha dicho el Señor y no en lo que ellos dicen. ¿Cómo debo hacer si mi esposo que sigue en casa sigue en pecado y hay días que está bien conmigo y de repente vuelve como que si ni me quisiera ver y ve como que me odia, con odio? Mis amadas, vamos a meditar y eso se lo pongo de tarea porque esa fue mi primera tarea cuando yo empecé a, a leer sobre la restauración matrimonial y es estudiar varias veces Primera de Corintios 7. Lean todos los días, aunque sea por una semana, completo el capítulo 7 de Primera de Corintios, porque habla sobre el matrimonio. Y ahí es que están muchas respuestas sobre nuestro proceso. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el versículo 10 y luego del 13 al 17. Y dice así: pero a los que están unidos en matrimonio,
Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y aquí yo les pido que mediten mucho en este capítulo, pero vamos a enfocarnos en lo que nos dice el Señor, en que primeramente nuestro esposo está en casa. Él ha decidido convivir con nosotros. Entonces, un mandato del Señor, no te separes de tu marido, no te separes de tu marido, porque quién sabe si tú santificas a tu esposo por medio de tu creer en Dios. Y dices, quién sabe si tú harás salvo a tu marido. Y yo sé que a veces esto es muy fuerte porque de verdad, como les dije, cuando mi esposo regresó, mi esposo vivía en pecado. Y fueron muchos los ataques, fueron muchas las situaciones que yo tuve que lidiar, momentos en que decía, ya Señor, ya yo no puedo más, ya yo voy a dejar de luchar, yo no puedo más. Pero de una forma u otra, con su palabra el Señor me hablaba. Ya cuando yo quería huir, siempre, por ejemplo, hubo una situación que fue muy molesta, muy incómoda, muy dolorosa. Y yo para evitar una discusión, yo salí a hacer una diligencia y cuando enciendo mi radio, casualmente ahí mismo estaba una emisora hablando sobre el amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Hablaba de esta hermosa frase que la verdadera medida del amor es amar sin medida. Y qué difícil se hace amar a una persona que tú sientes que ama a otra persona y que a ti no te ama. O como dice esta persona, que a veces un día la ve con odio, pero otro día está bien. ¿Sabes qué quiere decir eso? La batalla que hay en su corazón. Yo también, antes de que mi esposo estuviera fuera de casa, había días, y él mismo me lo decía, hay días que yo no quiero ni ver. Hay días que me siento mal y hay días que te amo, pero hay días que yo no quiero verte. Y de verdad fue doloroso escuchar eso de la persona que juró amarme toda la vida. Pero ahí yo entendí que nuestra lucha no era contra carne, sino con esos seres de las tinieblas, esas huestes. Y de la única manera de nosotros pelear es con nuestra armadura, que es con el yelmo de la salvación, que es con la espada, que es la palabra, que es con el escudo de la fe, que es con la coraza de la justicia, que es con los calzados del evangelio y es con el cinturón de la verdad. Todo eso, mis amadas, está en la palabra. Fíjense, el yelmo de la salvación, vamos a cubrir nuestra mente, a recordar que somos salvas por Cristo. La coraza de la justicia, somos justificadas por Cristo. Él nos salvó. Entonces, vamos a buscar las cosas de su reino y su justicia, su ley, a meditar, a obedecer sus mandatos. Vamos a ponernos los calzados de la evangelización, porque no sabemos si aún nosotros en este medio de este dolor podemos animar a otras también, como están algunas que no están restauradas, pero son intercesoras, son servidoras del ministerio, son personas que han ayudado a otras que ya están siendo restauradas, aunque ellas no han sido restauradas. ¿Ven por qué que tienen que tener su armadura? Tenemos la espada, es la palabra. Miren cómo esa espada a mí me dijo que cuando ya yo no quería más, yo tenía que seguir amando a mi esposo. El escudo de la fe. Y saben cómo dice la palabra en Efesios, para atajar los dardos incendiados del enemigo. Porque sí, esto es un ataque muy fuerte que debes de tener, porque para mí fue dificilísimo estar consciente de que mi esposo estaba en pecado y yo tener que estar tranquila, yo tener que amarlo y yo tener que ser esa mujer de Proverbios 31,
la mujer virtuosa. Fue doloroso, mis amadas, pero el Señor dice que el que persevera hasta el final será salvo. Dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y para la gloria de Dios yo pude resistir. Y hoy les invito a que ustedes, a las que están con el esposo inconverso en casa, a que de verdad no desistan, no desmayen. El Señor está con ustedes. Anímense una a las otras, así como estamos en estos encuentros. Busquen prédicas. Incluso yo cuando me sentía con esas, buscaba prédicas sobre eso, hablaba con mi tía o me encerraba a orar o simplemente a llorar. Pero otros días, ustedes saben qué yo hacía. Yo alababa al Señor. Aún con dolor, había una alabanza que me gustaba mucho, que es Vivo estoy. Y ayer estaba recordándola porque en momentos de tristeza, esa alabanza me hacía cantar y danzar. Porque dice, por tu amor yo vivo estoy. Y se me olvidaba por momento el problema. Y eso es lo que quiere el Señor, que en medio de dolor nosotros le alabemos. Bien, entonces la siguiente pregunta es más o menos similar, que dice, ¿qué debo hacer si mi esposo vive aquí con nosotros, pero ya no está aquí, solo viene 1 o 2 días? ¿Cómo saber de los límites o debo seguir en oración y creyendo? Yo creo que ya respondimos esa duda. Y sí, tú tienes la respuesta, es seguir en oración y seguir creyendo, seguir orando. Con respecto a los límites, yo le voy a ser sincera, yo me volví un 8 con el tema de los límites. ¿Por qué? Porque todo lo que yo había leído hablaba mucho de que yo tenía que permitir que mi esposo llegara y no poner límites. Es decir, mi esposo llegó y yo tomé mi rol de esposa. O sea, ya mi esposo regresó, yo estaba legalmente casada porque aunque hubo eh, un proceso, empezó el proceso de divorcio, no se consumó el divorcio. Entonces, automáticamente mi esposo entró por esa puerta y yo me convertí nuevamente en su esposa. Yo lo trataba con amor, yo lo respetaba. Había a veces cosas que decía, pero no es justo, pero en obediencia y en amor a Dios yo la hacía. Y llegaban momentos en que, como le digo, yo no podía más, pero tenía que fijar mi mirada en Jesús. Es como me dijo una persona en recordar cómo hizo Pedro, fijar la mirada en Jesús, porque de que Pedro dejó de mirar a Jesús y dudó, empezó a hundirse. O sea, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, porque miraba a Jesús y confiaba en Jesús. Entonces, nosotros estamos así mismo, estamos caminando sobre aguas, y es el Señor que nos manda a caminar sobre ella, y solamente vamos a poder caminar si fijamos nuestra mirada en Él. Bien, mis amadas. Déjenme ver algunos comentarios. Sí, de verdad que cuando hay situación en que somos nosotras las que cometemos adulterio, lo importante es nosotras reconocer nuestra falta y ya tú lo has hecho. Es doloroso para tu esposo, pero no te sientas, si ya tú estás arrepentida y has cortado cualquier situación que pueda tener contacto con la persona que cometiste el pecado, que te pueda tentar a pecar, o sea, si tú ya hiciste todo eso, confía en Dios. Ponte en el lugar de tu esposo. Miren cómo muchas veces a nosotras, cuando somos la persona que nos han traicionado, eh, queremos a veces que nuestros esposos entonces cambien o a veces llegan tantas dudas en nosotras que a veces queremos tener mucho control. Entonces lo que tiene es que confiar mucho en Dios, en no sentirte condenada, porque como Jesús le dijo a la mujer adúltera, si nadie te condena, yo no te condeno, pero en este caso Jesús no te condena. Entonces ya tienes que caminar junto a Él, tenerle un poco de paciencia a tu esposo, pero también pedirle a Dios que no se vuelva en una situación de unos celos enfermizos, sino orar mucho por su sanidad y ponerte tú en su lugar, hasta qué punto tú harías lo mismo que él quizá te pida. Déjalo tranquilo, tú solamente haz lo correcto ante los ojos de Dios y sigue confiando en Dios porque Él lo va a hacer. Sí, medita también en Salmo 51.
Bueno, mi amada, yo había visto que borraste tu pregunta, entonces tengo otras pendientes que ya se está acabando el tiempo porque mañana tenemos que juntarnos. Entonces voy a responder esta pregunta que está en el chat y otras que no respondí las voy a responder en privado o la podemos hacer en el próximo encuentro. Entonces dice, en mi caso mi esposo está en casa y es más difícil, pues yo estoy embarazada. Él vive metido en la iglesia, pero no me habla y ha dicho que no quiere estar conmigo. ¿Hasta dónde uno debe aguantar? Ya van 3 años así. Bueno, mi amada, yo espero que donde se esté congregando tu esposo, se esté practicando una sana doctrina, porque eh, de verdad que el Señor nos llama a perdonar, invita al esposo a no ser ásperos con sus esposas. Entonces, cuando dices que no sabe qué aguantar, quizás te refieres a la indiferencia de tu esposo y más si estás embarazada, ha de ser muy doloroso. Te lo digo porque eso fue lo que yo viví. Mi proceso vino, o sea, aunque cuando se destapó todo, fue ya a pocos días de nacer la bebé, yo ya notaba esa indiferencia en todo el embarazo. Y sí te invito, porque en mi caso, tú sabes que no podemos dejar a un lado la realidad de que con el embarazo a veces viene la depresión y también en el momento postparto. Yo en mi caso busqué ayuda, pero en mi testimonio, en mí sucedió que la oración fue lo que me ayudó. Yo empecé a orar los 31 días por mi esposo, los 30 días en oración por mi esposo de Stormy Ortian, creo que es, y le voy a hacer la advertencia. Desde que yo empecé a orar, todo empeoró, pero yo seguía firme en la oración y oraba con fe, porque el Señor dice que pidamos con la certeza de que lo vamos a recibir. Entonces, mi amada, aquí sí te invito a, si tú también te congregas, no exponer las faltas de tu esposo, pero sí de una manera sabia buscar sanidad. Recuerda que aunque tu esposo es indiferente, hay alguien que está contigo, hay alguien que te ama, que conoce tu corazón, que conoce tu dolor, que sí desea que seas feliz, que lamentablemente te ha tocado este proceso en medio de un embarazo, pero cuando Él te dice que te deleites en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón, eso se cumple. Cuando Él te dice que busque primeramente su reino y su justicia y que las demás cosas vendrán por añadidura, también es cierto. Así que yo te invito a que te acerques a la iglesia o si ves que es una iglesia pro matrimonio, que en vez de, porque hay iglesias que cuando hay situaciones así, ellos mismos te dicen que te separes, pero el Señor no dice eso, el Señor dice que no abandones a tu esposo. Lo que sí debes de buscar es apoyo eh, para que te ayuden en este medio del dolor a sobrellevar esta situación para que tampoco le haga daño a tu esposo, a tu bebé y sigas confiando, mi amada. De verdad que en oración por ti, amada, a las amadas intercesoras que puedan ver su nombre para que oremos para que esta situación, bueno, oramos por cada una de ustedes, de verdad que sí, pero estás en un estado delicado donde de verdad necesitas no, o sea, no abrumarte y no desesperarte, sino mantener tu confianza en Dios. Bueno, pues mira, no te preocupes, porque en mi caso, yo busqué ayuda en la iglesia y él se negaba. Y en la iglesia, menos en mi caso, me dijeron, si él no quiere, pues nada se puede hacer. Entonces, ahí fue cuando el Señor me regaló el libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, donde él me dijo, su palabra dice que la cuerda de tres es difícil de romper. Y esas tres cuerdas son tú, tu esposo y Dios. Y Dios no va a permitir, o sea, no va a querer que ustedes se separen. Así que ya tú y Dios son mayoría.
sí te invito, si tienes ese libro, a mí me ayudó, incluso cuando yo lactaba a mi bebé, me la pasaba leyendo el libro. A mi bebé yo le di muchísimo amor. No les voy a negar que fue difícil cuando estuve embarazada, hubo mucho sentimiento encontrado, igual de mi esposo, pero esa bebé es nuestra alegría. Los tres son nuestra alegría, pero ella es como la más jocosa, la más graciosa, la que siempre se está riendo. Y yo digo, wow, Señor, qué grande eres, porque en la manera que, como fue el embarazo, como fueron sus primeros meses de recién nacida, que yo decía, ay, esta bebé va a ser una bebé tímida, una bebé callada, y ha sido todo lo contrario, o sea, una bebé que siempre está contenta, que siempre está feliz. Y ahí ustedes pueden ver lo maravilloso y extraordinario que es el Señor. Así que, mis amadas, tengo otra preguntita, vamos a esperar ya así que sean las 10. Eh, Más que una pregunta, vamos a ver cómo dice, yo nunca había estado así de cerca con el Señor, sé que puede ser muchísimo más y espero ir avanzando, pero sabes, desde que estoy así con él, mi marido está más lejos. Nunca habíamos estado así tan distante, por no decir que las cosas se pusieron peor. A veces ni me mira, yo lo veo por los niños casi a diario, pero se distanció mucho de mí y de la casa en general. Y de verdad, eso sucede. Como les dije, yo de que empecé a orar, ahí yo vi que todo se empeoró, que la relación se fue poniendo más en serio con la mujer extraña. Pero no te preocupes, que Él está en las manos del Señor. Y eso sucede es porque ya el enemigo sabe que ha sido vencido. Entonces usa a la otra persona para presionarlo, para que no te veas, para que pasen menos tiempo contigo. Y miren, glorifiquen al Señor. ¿Sabe por qué? Porque entonces eso va a ir revelando esa, esa amargura de las mujeres extrañas, cuando ellas quieren que pasen el menor tiempo posible con nosotras o con sus hijos, con sus hijos. Entonces, ustedes tranquilas, sí que va a doler porque ellos se distancian, pero ustedes sigan orando y sigan confiando, porque el Señor dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Aunque no sabemos cómo lo va a hacer, Él lo hará. Así que, mis amadas, nuevamente gracias por estar aquí. Espero que de verdad haya sido el Señor hablándole a cada una de ustedes. Por eso se les dio una cita bíblica para que mediten luego en ella, para que hablen con el Señor con respecto a lo que le haya podido decir o si se sienten todavía confundidas, que sea el Señor que les aclare sus dudas, mis amadas. Mañana las invitamos a nuestra reunión de oración, más bien de agradecimiento y alabanza, a las 5 a.m., hora Santo Domingo. Ahora mismo son casi las 10. Sí me gustaría una oración de cierre, si mi amada Cleide la puede dirigir. Bendiciones. Señor, gracias. Gracias por este momento, por este espacio, por estas respuestas, mi Dios. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu Santo Espíritu que estuvo aquí con nosotros, Señor, consolándonos, confortándonos, Señor. Bendice a Pamela, Señor, grandemente, a su esposo, sus hijos, su ministerio, Señor, para que sigamos creciendo, Señor, creciendo en sabiduría, Señor, para poder llegar a la plenitud que tú tienes para nosotros, Señor, y para nuestra familia. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, Pamela.